Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos este sábado, estar aquí esta mañana con ustedes, compartiendo, disfrutando y leyendo la hermosa y bendita palabra de Dios. Ya es fin de semana. Este día vamos a terminar la semana número 13 de lectura, guiados por nuestro Padre Celestial y apoyados en la Biblia cronológica día por día. Yo deseo que tengan un excelente y bendecido fin de semana, que Dios les acompañe en todas las actividades que tengan planeadas realizar este día y mañana, y sobre todo que el día de mañana domingo, o si se congregan el día de hoy, sí, disfruten esa convivencia, esa comunión entre hermanos con nuestro Padre eterno en las congregaciones, en sus iglesias, sin importar la denominación cristiana a la que pertenezcan o de la cual formen parte de la iglesia que asisten, que disfruten de la presencia de Dios en sus corazones, de su guía, de su amor, de su gracia, de su misericordia, ¿sí? De la bondad que tiene nuestro Padre Celestial para cada uno de nosotros. Dios bendiga su sábado, su domingo, y hoy vamos a leer el libro de Ruth, ¿sí? Y este mismo día vamos a terminar el libro de Ruth, que es un libro pequeñito de 4 capítulos, el cual contiene un mensaje hermoso, un mensaje de cómo Dios puede ocupar y ocupa a quien Él dispone conforme a su voluntad para generar bendición, en este caso para su pueblo, para sus hijos, para el pueblo de Israel, ¿sí? A través de Ruth generó una gran bendición para el pueblo de Israel, porque en Ruth encontró ese corazón dispuesto que Dios busca en todos aquellos que le amamos, les respetamos y hemos tomado la importante decisión de entregarle nuestra voluntad y nuestra vida. Pero además, también hoy en día nuestro Padre Celestial puede ocupar cualquier medio, cualquier circunstancia a la persona que Él disponga conforme a su voluntad, incluso a personas que aún no se han encontrado con Él o que no forman parte, ¿sí? De una iglesia, de una congregación, personas comunes, ¿sí? Que incluso aparentemente están apartadas de Él, las ocupa para generar bendición para sus hijos, para su pueblo y para todos aquellos que le amamos, ¿verdad? Y antes de comenzar, por supuesto, este sábado vamos a pedirle a nuestro Padre Eterno que Él sea quien nos guíe en esta lectura, que Él sea quien nos edifique, quien nos muestre y nos enseñe el mensaje que está aquí plasmado en el libro de Ruth, en las Sagradas Escrituras. Y vamos a comenzar con el capítulo número 1 de esta hermosa historia de Ruth, donde se nos relatan estos sucesos en los cuales Dios manifiesta y obra a favor de su pueblo Israel, y también hoy en día obra a favor de cada uno de nosotros. Dice el primer capítulo de Ruth: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos?
Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres yo moriré, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Para qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Aquí podemos ver cómo la familia de Elimelech, conformado por su esposa Ruth, por sus hijos Malón y Kelión, sí, se separaron de Judá, de Judá, perdón, dije el nombre al revés, sí, debido a la hambruna, una hambruna parecida a la que se presentó en la época de Abraham y después en la época de Isaac, posteriormente también en la época de Jacob, en donde sí intervino José como gobernador de Egipto y lo ocupó Dios para menguar y administrar los alimentos de la tierra y menguar el hambre a través de José. ¿Sí? Aquí una ocasión más se vuelve a presentar una hambruna en el mundo y la familia de Elimelech sale de Belén de Judá y se va a la tierra de los moabitas, la tierra de esos enemigos del pueblo de Dios con los cuales habían tenido ya muchos enfrentamientos y batallas allá. Fallece el marido de Noemí, fallece Elimelech, ¿sí? Y se queda solamente con sus dos hijos y sus dos hijos toman a Ofra y a Ruth como esposa sin saber que también el tiempo de vida de ambos hijos de Noemí, de Malón y Kelión, era corto. Noemí se sentía devastada porque cuando salió de Belén de Judá iba acompañada de su familia, iba acompañada de su esposo y de sus hijos. Y ahora que ya podía regresar porque ya nuestro Padre Celestial había menguado el hambre en la tierra, había ya perdonado y había sustentado nuevamente al pueblo de Israel, ella regresaba sola. Sin embargo, sí, aunque ambas nueras le insistieron en acompañarla, ella se negó. Ofra le tomó la palabra y regresó a su pueblo. Mas Ruth, sí, con un corazón dispuesto, sí, sintiendo sí, ese amor primeramente por su suegra, de quererla acompañar, de no dejarla en ese momento de desconsuelo, en ese momento de dificultad, de amargura, como bien lo menciona Noemí, por eso se hace llamar Mara, respecto de las aguas de Mara, cuando Moisés golpeó la roca, ¿sí? Y salieron aguas amargas derivado de la confrontación que hubo con el pueblo de Israel, derivado de la rebelión del pueblo de Israel contra Dios, ¿verdad? Ruth no deja sola a Noemí, pero no tan solo tiene ese sentimiento por acompañar a su suegra en esos difíciles momentos y no apartarse de ella, sino también tiene un corazón dispuesto a nuestro Padre Celestial. Noemí incluso claramente le menciona que regrese a su pueblo, que se vuelva a sus dioses, y Noemí niega llevar a cabo esa acción y se dispone a acompañarla hasta el último de sus días, mencionando que solo la muerte la separaría. Pero lo más importante,
donde menciona: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ese reconocimiento a nuestro Padre Celestial, que existen los corazones dispuestos a que incluso no pertenezcamos a una iglesia, no pertenezcamos a una congregación, o no llevemos una vida de cristiandad como está establecido hoy en día. Desde aquellos tiempos, ¿sí?, los corazones dispuestos, los que manifestaban ese amor y disposición a nuestro Padre Celestial, eran observados por el Creador. Y el corazón dispuesto de Ruth fue observado por nuestro Padre, Rey y Señor. Y vamos a continuar con la historia de Ruth y de Noemí, ya en Belé de Judá. Dice el capítulo número 2: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelec. Y he aquí que Boz vino de Belén, y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Boz dijo a su criado el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aun por un momento. Entonces Boz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo Boz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Boz le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó a espigar, y Boz mandó a sus criados, diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como una efa de cebada, y lo tomó, y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio, y le dio a su suegra. Y le dijo su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boz. Y dijo Noemí a su nuera: sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo: además de esto me ha dicho: júntate con mis criadas hasta que haya acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas, y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto a las criadas de Boz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. En este capítulo número 2 podemos observar cómo Ruth y Noemí, que eran dos mujeres que se encontraban solas, que no tenían un sustento, ¿sí?, que no había entre ellas un varón cercano que las pudiese proveer, que las pudiese sustentar. Pero recuerden que nuestro Padre Celestial
siempre está ahí para aquellos que más le necesitamos, pero sobre todo que le necesitamos y le buscamos, ¿sí? Ese corazón dispuesto de Ruth y también, ¿sí? Esa amargura de Noemí, porque Noemí se sentía apartada y abandonada por nuestro Padre Celestial. Noemí sentía en su corazón que el Todopoderoso la había afligido con intención, pero no había sido así. Dios muestra su bondad a través de vos cuando Ruth acude a espigar en el campo durante el periodo de la siega de las tierras de Boz, pariente de Noemí, pariente de Elimelech también, sí, ya fallecido. Ruth, sin saber que se encontraba en la propiedad de uno de los parientes de Elimelech y de Noemí, sí, y vos también, apenas habiéndola conocido, sí, gracias al favor de Dios, tuvo benevolencia, actuó con misericordia y le, y le permitió trabajar en los campos de su propiedad, dándole incluso la apertura, también la confianza y las órdenes a sus colaboradores de que le permitieran aspirar un poco más incluso que las otras personas que estaban trabajando, que recogiera, ¿sí? Un poco más de lo que se iba quedando en el camino, ya hasta que dispusiera de depositar más sobre la tierra para que Ruth pudiera recabar más, incluso el tamaño de una efa, que era una buena cantidad, sí, en este caso de cebada, de la semilla del trigo, ¿verdad? Aquí nos muestra nuestro Padre eterno cómo Él siempre va a ser nuestro sustento. Él va a obrar con su mano poderosa en los peores momentos, en las peores situaciones, en donde más angustiados nos encontremos, para darnos esa provisión, para darnos lo que necesitamos, para sustentarnos con su mano poderosa, y ocupará a todos aquellos que tiene alrededor o que están a nuestro alrededor para bendecir nuestras vidas, como las bendijo, ¿sí?, a Noemí y a Ruth en esos momentos en los que se encontraban solas y no tenían cómo sustentarse, no tenían cómo alimentarse. Encontraron el favor de Dios a través de vos. Y vamos a continuar con el capítulo número 3, que dice de la siguiente manera: después le dijo su suegra a Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas te has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor que tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímete. Mas si él no te quisiere redimir, yo te remidiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo: no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo: quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo: ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que aquel varón le había acontecido, y dijo:
Estas 6 medidas de cebada me dio diciéndome, a fin que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. En este capítulo 3, que es muy breve, ¿sí? Noemí, preocupada por Ruth, Noemí ya era una persona adulta, sabía, ¿sí?, que estaba en el trayecto final de su vida y no quería dejar a Ruth sola. El hecho de redimir, ¿sí?, era el hecho de rescatar, ¿sí?, a la esposa o a la viuda de sus parientes. Recordemos que en esa época, ¿sí?, cuando fallecían los maridos, ¿sí?, en primer término, la mujer o la viuda, ¿sí?, podía contraer nuevamente nupcias, ¿sí?, juntarse nuevamente, enlazarse en matrimonio con el pariente más cercano a su marido. Principalmente era con el hermano que seguía en la línea de edad de la familia del marido, pero en este caso también el cuñado de Ruth había fallecido, Melón y Kelión, los hijos de Noemí. Por ello es que Noemí, siendo vos el pariente más cercano, ¿sí?, le sugiere a Ruth que se presente delante de él, ¿sí?, en la era que acuda a vos y se presente y solicite, ¿sí?, la redención por parte, ese rescate, ¿sí?, como mujer por parte de vos. Sin embargo, vos se siente, ¿sí?, honrado por el hecho de que Ruth, siendo una mujer joven, no haya ido a buscar, ¿sí?, enlazarse nuevamente, ¿sí?, con un joven, ya sea rico o ya sea pobre, sino que escogió a vos, ¿sí?, en este caso por recomendación de Noemí. También las acciones que Ruth había llevado a cabo a favor de Noemí habían sido loables delante de los ojos del pueblo de Israel. Cuando nosotros actuamos correctamente, primeramente delante de los ojos de Dios, Dios permite que esas acciones, ¿sí?, se puedan vislumbrar en todos aquellos que están a nuestro alrededor y puedan resaltar, ¿sí?, la bienaventuranza de nuestro Padre Celestial. Ruth era reconocida como mujer virtuosa por el hecho de no haber abandonado a su suegra en los momentos de mayor aflicción de Noemí, cuando lo había perdido todo, pero peor aún, cuando Noemí se sentía en su corazón que Dios había atentado en contra de ella, que Dios había tomado la decisión de afligirle directamente a Noemí. Vos responde, ¿sí?, con esa forma de un varón respetuoso, ¿sí?, de las formas, respetuoso de los procesos, y le explica a Ruth que aunque son parientes, hay un pariente más cercano. Repito, la circunstancia era que se podía, ¿sí?, volver a unir, ¿sí?, se podía volver a casar la viuda, ¿sí?, a restituir con el pariente más cercano y el que en el orden de edad le correspondía. En este caso, ¿sí?, vos se refería a un pariente, ¿sí?, que tenía más edad que él, por lo tanto, en el orden de las edades le correspondía primero, ¿sí?, la posibilidad de redimir a Ruth a su pariente. Si su pariente se negase a redimirla, vos entonces tendría la oportunidad legítima, ¿sí?, y actuaría de forma honrada delante de los ojos de Dios y también delante de los ojos del pueblo de Israel. Por eso le dice que va él a tomar la situación en sus manos y él, ¿sí?, busca a este pariente del que le habló a Ruth para tocar este tema y poder llegar a una conclusión y redimir a Ruth y al mismo tiempo también redimir a Noemí. Pero aquí no está la gran obra de Dios todavía. Viene en este capítulo número 4. Aquí podemos ver esas bendiciones que se derivaron del corazón dispuesto, de la buena actuar de parte de Ruth para con Noemí, del haber decidido sacrificar su vida por completo, no regresar a su casa ni a sus padres, ni mucho menos a sus dioses, y acompañar a su suegra y también reconocer,
¿sí? La majestad y la potestad del Dios de Israel, de nuestro Padre Celestial, de Jehová. Y vamos a leer el número 4, ¿sí? El capítulo número 4, en el cual, ¿sí?, se nos revela a través de la hermosa y bendita palabra de Dios la maravilla que Dios hizo a través de Ruth, el propósito que tenía Dios a través de Ruth y también a través de vos, y también donde se generó una hermosa bendición para Noemí. Dice el capítulo número 4, vos subió a la puerta y se sentó allí, y he aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado, y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que las compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces replicó vos, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato, para que la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y vos le dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomó por mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lagar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llevó a ella. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. ¿Y cuál será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez? Pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz. Y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya, y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Gerson, Gerson engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. En este capítulo 4 se explica cómo aborda al pariente más cercano, ¿sí? Y le propone la redención de las propiedades de Elimelech, pero también el hecho que llevaba también la responsabilidad de tomar a Ruth como mujer, ¿sí? Para, ¿sí?, rescatar la heredad del difunto, ¿sí? ¿Qué sucedía en estas épocas? Que cuando el hermano del difunto tomaba por mujer a la esposa, ¿sí?, en la correspondencia de edades que se le asignaba, en este caso, digamos, murió el esposo de Noemí, seguía el pariente con el que habló vos, pero
cuando tomaban en redención a la esposa de un difunto, de un familiar difunto, era para rescatar la heredad del difunto. ¿Qué quiere decir? Para explicarlo mejor, en ese tiempo no había apellidos como lo existe hoy en día. Entonces, sí, el pariente con el que platicó vos para redimir a Ruth, ¿sí? Y las propiedades de Elimelech, tomaba a Ruth por mujer, ¿sí? La descendencia, ¿sí? Que naciese de esa unión, ¿sí? Le correspondía, ¿sí? Al pariente difunto, ¿sí? Digamos que llevaría la heredad, ¿sí? De Kelión o de Malión, ¿sí? En este caso, o de Elimelech. La redención era para que no se perdiera, ¿sí? La heredad, ¿sí? De aquel que había partido, de aquel que había muerto. Muchas veces por eso se negaba el hecho de redimir, por eso muchos varones no querían redimir, porque no querían perder su heredad, como fue el caso del pariente de vos. Pero también aquí fue la obra de nuestro Padre Celestial, porque al unir a Ruth con vos, ¿sí? Se creó primero una bendición de redención para Ruth y para Noemí, porque vos era un hombre íntegro, un hombre respetable y un hombre que venía directamente de la descendencia, ¿sí? De Jacob, en este caso desde Fares, ¿sí? Como bien lo describen aquí, porque Fares fue hijo directo, ¿sí? Nieto directo de Jacob, fue hijo de los primeros 12 hijos de Jacob, fue hijo de Judá, y Dios tenía un propósito ya establecido para Judá, para la tribu de Judá, como se puede ir leyendo en varios capítulos y versículos del Antiguo Testamento. De la unión de Ruth y de Boz nace un hijo, ¿sí? Llamado Obed, con el cual primeramente le devuelve la alegría a Noemí, vuelve a bendecir la vida de Noemí, vuelve a permitir que Noemí, en el corazón de Noemí, ya no sea llamada Mara, sino ahora una mujer alegre y bendecida, ¿sí? Incluso reconocida por las que estaban a su alrededor, donde decían, Noemí ha dado a luz a un hijo, ¿sí? Las vecinas le decían, le ha nacido hijo a Noemí. Imagínense la alegría que sintió Noemí en ese momento cuando tenía al hijo de Ruth, ¿sí? Su nuera, la cual le amaba y se lo había demostrado de todo corazón, ¿sí? Imagínense cuál fue el regocijo y el agradecimiento de a nuestro Padre Celestial de parte de Noemí. Por eso que siempre hay que ser pacientes, y aunque a veces las cuestiones y las cosas se nos dificulten a nuestro alrededor, hay que saber esperar. Dios sabe por qué hace las cosas, y ese no es solo un dicho, bien dicho o mal dicho, como se dicen por ahí. Hay que saber tener paciencia delante de Dios, paciencia, confianza y esperanza, porque todas las obras que lleva a cabo nuestro Padre Celestial para con sus hijos y para los que conforme a su llamado, ¿sí? Estamos delante de Él, obran para bien. Pero no tan solo reconforta a Ruth, no tan solo también reconforta a Noemí y le devuelve la alegría a su vida con un nieto. Ese nieto, Obed, sí, es donde se inicia la descendencia, ¿sí? De donde proviene el rey David. La unión de Boz y de Ruth, de una moabita y un distinguido hombre del pueblo de Israel, de la tribu de Belén de Judá, ¿sí? Esa unión fue el principio de la heredad, el principio de la descendencia para el nacimiento de aquel con que Dios celebrará un pacto muy importante que sigue vigente hasta nuestra fecha. Gracias a ese pacto, ¿sí? Pudimos nosotros obtener la redención a través de nuestro Señor Jesucristo, el perdón de nuestros pecados, la conciliación con nuestro Padre Celestial. ¿Sí? En esa unión de Boz y de Ruth, ¿sí? Inicia la descendencia de la cual provenía y provino el rey David, ¿sí? El gran hombre conforme al corazón de Dios, un hombre perfectamente imperfecto,
que cometió muchos errores, así como lo hemos cometido tú y yo, pero un hombre que tuvo el corazón conforme al corazón de Dios, que no es más que tener un corazón absoluta y plenamente dispuesto a Dios. David fue el ejemplo vivo de lo que nuestro Señor Jesucristo después denominó como el primer y gran mandamiento. David fue el hombre que amó a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Por eso David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, porque David, ¿sí?, convirtió al Señor, a nuestro Padre Celestial, al único y poderoso Dios, en el centro de su universo. Lo puso por delante y por encima de todas las cosas. Le honró y le veneró. A pesar de sus errores, siempre le amó, siempre dependió de Dios, siempre fue sumiso ante el Creador. Y ese reconocimiento y esas acciones le dieron como reconocimiento celebrar un pacto con nuestro Padre Celestial, el pacto davídico, con el cual Dios anunció la llegada, la venida de nuestro Salvador y Redentor, nuestro Señor Jesús. Esta es la historia, fue la historia del libro de Ruth, un libro pequeño que nos enseña el valor de los corazones dispuestos a Dios, el valor de obrar bien para con el prójimo, el valor de acompañar a aquellos en su dolor, aun que tengamos que hacer un sacrificio. Un corazón dispuesto a Dios vale más que 1000 palabras, vale más que 1000 enseñanzas, vale más que muchos años de experiencia. Ruth era moabita, pero amó a su suegra Noemí y también reconoció y dispuso su corazón a nuestro Creador. Amemos y respetemos a nuestro Padre Celestial y entreguémosle nuestra voluntad y nuestra vida. Yo me despido, no sin antes volver a desearles que tengan un excelente y bendecido fin de semana. Disfruten de su sábado en familia, con amigos, con compañeros, con cualquiera que aquellos que estén a su alrededor. Permita que Dios bendiga su día, guíe su vida, ilumine su sendero. No se les olvide acudir a la congregación. Si van el día de hoy, Dios los bendiga. Si van el día de mañana, Dios bendiga, sí, a su congregación. Alaben, adoren a nuestro Padre Celestial. Si hoy también celebran, sí, el día de reposo, sí, como el Shabbat, y si lo hacen mañana domingo, deseo que su día de reposo sea bendecido por nuestro Padre Celestial. Enastelcamos el nombre de Dios, engrandezcamos el nombre de nuestro Padre Celestial, manifestémosle nuestro amor, sí, manifestémosle nuestra alabanza y nuestra adoración, celebremos la presencia de Dios en nuestra vida este y todos los días. Les envío un fuerte abrazo, que tengan un feliz y bendecido sábado, que el día de mañana domingo sea igual, un día de gran bendición delante de nuestro Padre Celestial, y nos vemos el lunes para continuar con la lectura, sí, devocional de la Biblia cronológica día por día, acompañados y guiados por nuestro Padre Celestial. Saludos y bendiciones.